Hola, bienvenidas a la cápsula de funciones orofaciales. Mi nombre es Lorena Sepúlveda, soy fonoaudióloga y trabajo en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y quiero presentarles un poquito sobre lo que pasa con nuestra boca y las funciones orofaciales asociadas a los niños pequeños. El área que trabaja el vínculo entre la forma y la función en las funciones orofaciales se llama motricidad orofacial. Este cuadro es un resumen de todo lo que ocurre en el sistema estomatognático. Por una parte, es importante cuando nos vamos a concentrar en qué está pasando con el niño que está manifestando algún tipo de problema, es la evaluación de las estructuras de la cavidad oral. A eso se refieren las estructuras pasivas que vemos acá y las estructuras activas. Pero también, y no menos importante, las funciones motrices. Dentro de ellas, las funciones motrices que son dinámicas, más conocidas como la succión en una primera etapa, la masticación, la deglución, la respiración, el habla y la expresión facial. Sin embargo, hay otros tipos de motrices como las posturales y las reflejas, y todo el tiempo estas funciones motrices van a ser comandadas por funciones que son sensoriales, es decir, lo que el niño siente y que ocurre también en su boca y en su sistema orofacial. Para hacer una correcta valoración de lo que ocurre con el niño es importante saber su historia asociada a el desarrollo orofacial. Es por eso que la anamnesis cumple un factor súper importante, saber qué ha ocurrido con el niño, cuáles son sus datos personales, por supuesto, sus antecedentes del desarrollo, la historia de alimentación, por ejemplo, es muy importante, la historia del nacimiento, todas las cosas que van asociadas a su pequeña historia de vida. Antecedentes familiares también van a ser muy importantes y el desarrollo de algunas enfermedades también. En estos aspectos a observar es importante revisar espontáneamente cómo el niño tiene su postura corporal, cómo está la posición de la cabeza con el resto del cuerpo, las posiciones y los movimientos que este niño genera, la posición lingual en reposo o durante momentos en que se activan las estructuras orofaciales, por ejemplo, al hablar, en la deglución, en la respiración. ¿Ya? Todas estas cosas es importante mirarlas por dentro de su boca, pero también en forma espontánea. Respecto a la evaluación de las estructuras fonoarticulatorias, los fonoaudiólogos revisamos cada una de ellas para ver en qué condición se encuentra. Por ejemplo, las arcadas dentarias. Nos tenemos que fijar en la oclusión, es decir, cómo cierran los dientes entre sí, el número de dientes, la ubicación de estos y hasta su forma. También el paladar duro, es importante ver cómo está, es necesario palparlo, ver su apariencia, si es que está alto o está normal. Nos va a dar diferentes desafíos funcionales, por ejemplo, la forma y cómo se relaciona con otras estructuras. También es importante ver, por ejemplo, presencia de alguna fisura o el tamaño, etc. Dentro de los modificadores, de los órganos modificadores, podemos encontrar los labios y estos tienen que ser evaluados en su forma, en su estructura, qué tan simétricos están, el tono muscular y la movilidad. En el velo del paladar también, que es un modificador, tenemos que evaluar su funcionalidad, si tiene fuerza, si se mueve adecuadamente, si es que su apariencia es simétrica, si es que está funcionando en funciones, por ejemplo, como el habla, si es que cumple su función, el velo tiene una función muy importante que es separar la cavidad oral de la cavidad nasal. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar cambios en la voz de la persona si es que este velo no está cumpliendo su función. Dentro de los modificadores también la lengua, una estructura compuesta por muchos músculos y que es muy importante. Es importante ver su apariencia, su movilidad y tono. Y esta va a ser súper diferente cuando está con una tarea de deglución o está con una tarea de habla. ¿Ya? Tiene acciones muy específicas de cada función la lengua. Los modificadores también, la mandíbula. ¿Cómo está la movilidad de esta mandíbula? ¿Cómo se comporta su articulación temporomandibular? ¿Cómo es la apariencia de esta mandíbula? Entre otras cosas.
En todas estas estructuras, muchas veces hábitos que las personas puedan tener generan grandes daños, ¿ya? Es importante saber que tenemos hábitos que son funcionales y hábitos que no son funcionales. Ambos son lo mismo, inician por una costumbre, es un proceso de adaptación al medio. La diferencia entre un hábito funcional y no funcional es que el hábito funcional ayuda y favorece el crecimiento y los hábitos no funcionales también se repiten frecuentemente, pero son deformadores, le hacen daño al sistema. A veces un hábito puede ser completamente bueno en sí mismo, pero cuando se replica y dura mucho más del tiempo que debe durar, genera daños. Entonces es importante saber que un mismo hábito, dependiendo del factor de la edad, por ejemplo, o del tipo de madurez, puede ser muy nocivo, siendo en un principio muy bueno. Vemos en esta imagen varias boquitas, en todas ellas nos parece que hay algo de dificultad, alguna alteración de la anatomía de estas bocas y vemos en todas ellas la aparición, por ejemplo, de la lengua entre medio de los dientes, siendo que esto no es algo que favorezca el crecimiento y el desarrollo, pero la persona se ha adaptado a tener que hacerlo así para reemplazar otras funciones que no han sido bien realizadas durante algún tiempo. Esto provoca mordidas abiertas, provoca que no haya un crecimiento y un desarrollo adecuado y aumenta, por ejemplo, el desarrollo de otras estructuras, por ejemplo, el desarrollo y el aumento mandibular, la mordida abierta, entre otras cosas. Es importante que todo el entorno cercano al niño, que es pequeño y que está en formación, esté preocupado del crecimiento y el desarrollo de este sistema orofacial, cuidando de que este niño tenga una buena salud respiratoria, que adapte buenas posiciones de reposo, que tenga buenos hábitos orales, que en los momentos de comer tenga una buena posición del cuerpo, tanto del cuerpo como de la misma boca en la realización de las funciones, que realice una masticación que sea bilateral y alternada y que favorezca el crecimiento y el desarrollo, y también algunos hábitos respecto al habla. Ya sabemos que en esta época el lenguaje en sí está en una explosión y entonces este niño está generando nuevas habilidades de lenguaje en conjunto con habilidades específicas motoras del habla. Entonces es importante estimular y estar pendiente de todo lo que vaya ocurriendo con respecto a esto, sin dejar de considerar aspectos cognitivos, del estado sensorial y del lenguaje durante todo este proceso. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad en complemento a todo lo que se les está entregando en este grupo de cápsulas. Nos vemos. Gracias.